Núñez por convocarnos y además por haber pensado muy inteligentemente esta charla en relación a la cuestión de las identidades, porque cada uno de estos autores trabaja el tema de las identidades de manera muy diferente, entonces es interesante ver los vasos comunicantes, pero también las diferencias en relación a esta cuestión. Son tres autores además latinoamericanos de lugares diferentes. Bueno, gracias a Ezequiel Martínez, también director de la feria, por siempre habilitar el espacio. ¿Hay algo que me pasa con este cable? Sí. No puedo girar el... ¿Y si no? Sí, bueno, ahí está. Gracias. Bueno, primero voy a presentar a los tres autores que están presentando acá sus libros, para luego arrancar la charla con algunas preguntas, para que luego también ellos puedan leer algún fragmento de sus obras y ustedes puedan apreciar y salir corriendo a comprarlas. Uri Bleier, México. Según sus propias palabras, quiero decir que Uri se presenta en primera persona, incluso en la solapa del libro, cosa que es bastante disruptiva y poco común, ¿no? Que un autor se presente en primera persona y no en tercera persona como algo más formal, sino desde un lugar como apelando mucho al lector además. Así que voy a leer la presentación de Uri en primera persona yo, un resumen. Nací chilango, judío y joto, ambas tres a mucha honra. Y además, perdón porque lo leo en argentino. Me malgradué de negocios internacionales por la Universidad Iberoamericana e hice una maestría en negocios y administración de fútbol por el Instituto Johan Cruyff. Vivo entre la Ciudad de México y La Habana y desde hace varios años intento olvidar aquella mala educación. Mi primer acercamiento al mundo de la cultura fue a través de la práctica del arte contemporáneo, trabajando principalmente en la instalación, y posteriormente decidí enfocarme en la literatura, acercándome a diversos talleres que derivaron en la escritura de mi primera novela publicada, Esta cuerpa mía, que es el libro del cual vamos a hablar hoy, que está publicado por Alfaguara. Bueno, Marcial Gala, La Habana, Cuba, es narrador, poeta y arquitecto. Ha publicado en Argentina La Catedral de los Negros, Premio Carpentier y de la Crítica, Sentada en su verde limón, Rock and Roll y Llámenme Cassandra, que fue el Premio Eñe Clarín, que fue la novela que de alguna manera lo catapultó, por decirlo de algún modo, y lo hizo muy conocido acá en la Argentina. También salgan corriendo a comprar y leer ese libro, que es una maravilla. Sus libros fueron traducidos a diversos idiomas, participó en las ferias del libro de Guadalajara, La Habana, Santo Domingo, Buenos Aires y Frankfurt, y en los festivales de Múnich y Nueva York, y este año fue invitado al Festival América en Vincennes, Francia, donde presentará la traducción francesa de su novela Llámenme Cassandra. Y por último, Diego Recoba, Montevideo, Uruguay, es escritor, editor y periodista cultural, publicó las novelas Locas Pasiones, Sobredosis, El Oso, El Cielo Visible, con la que obtuvo el Premio Nacional de Literatura y el Premio Bartolomé Hidalgo, y Antártida y sus galaxias. Es coautor, junto a Agustín Fernández, del libro de crónicas Hasta Borinquen, Medio siglo de la decana, y ha escrito en medios de Uruguay, Argentina y España. Fue cofundador de la editorial La Propia Cartonera e integró el equipo de Salvadora Editora. Bueno, los libros que vienen a presentar aquí, Marcial, Diego, bueno, y Uri, los ven acá presentados, El Cielo Invisible y La Máquina de Ser Feliz, que sale de un título de Charly García, de Marcial, que es cubano-argentino, podemos decir. Porque hay algo bien argentino, es Charly García. Bueno, vamos a arrancar. Voy a empezar haciéndole preguntas a cada uno de ustedes. Voy a ir alternando las preguntas. Tengo unas preguntas medio largas. Bueno, primero quiero decir que esta cuerpa mía. Además, fíjense cómo ya desde el título Uri juega con el género, ¿no? La palabra cuerpa en femenino, para contar la historia de Mónica, que es una travesti en Tijuana,
nacida en Leonardo, que logra huir de un grupo de tratantes y a quien alberga Rosy, una trabajadora sexual. Comienza una serie de peripecias que la llevan a la jungla, que es un espacio muy loco, por decirlo de alguna manera, muy especial en México, para luego emprender un regreso con una cuerpa muy marcada por la experiencia. Esto es como una síntesis del libro. Hay casi una declaración en un epígrafe de la novela, donde Uri además cita a Camila Sosa Villada y a Susi Shock, también travestis argentinas, donde podemos pensar en una cuestión de fuerte declaración de principios. Esa es una pregunta que te quería hacer en relación a ponerte en la piel de una travesti como Mónica. Sí, creo que cuando estaba pensando en escribir el libro, eso tenía que ver con dialogar con una genealogía que a mí me interesaba, ¿no? Entonces desarrollar una voz muy marica, muy queer, muy de la calle, que estuviera en contacto aquí con Manuel Puig, digamos, pues el Copi también, México Luis Zapata, Pedro Lemebel, ahora Camila Sosa Villada, no sé. Y empecé a escribir la historia con la voz que yo desarrollé, y ahí pues dejé como fluir un poco la imaginación, ¿no? Y muy rápido me di cuenta que este tipo de historias no se podían escribir, o bueno, mínimo yo no las podía escribir solamente con la imaginación y el imaginario colectivo, que necesitaba adentrarme mucho más en la experiencia, ¿no? Entonces empecé una serie de entrevistas a Cassandra Guaso, y ella me permitió, digamos, que su historia o su vida fuera como la columna vertebral de esta historia, ¿no? En las entrevistas lo que sucedió fue que también fue como una especie de hallazgo, que era en la medida en la que yo pudiera desaparecer, o sea, Uri pudiera desaparecer, el libro iba a poder llegar a término, ¿no? O sea, iba a ser un éxito en términos de la escritura como tal, ¿no? Si yo no lograba desaparecer, era casi imposible escribir el libro. Entonces, por eso decidí también utilizar la primera persona, porque te fuerza a habitar un espacio ajeno al tuyo, ¿no? Entonces, si leen la novela, bueno, el lenguaje es un lenguaje que no tiene nada que ver con el lenguaje que yo hablo o que yo utilizo en mi día a día, ¿no? Entonces, creo que esa declaración de intenciones también un poco tiene que ver con eso, ¿no? Cómo tú tienes la capacidad de desaparecer para habitar una voz que no es la tuya. Muy logrado, ¿eh? Gracias. Claro, el nivel de coloquialidad que tiene el libro y además el verosímil que tiene, o sea, claramente leemos ese libro y está hablando Mónica. Eso es que lo lograste bien. Y es cierto esta cosa del diálogo con Manuel Puig, ¿no? Porque hay algo muy de los géneros populares, por decirlo de alguna manera. Bien, bueno, le pregunto a Marcial, si bien nos vamos a centrar en La máquina de ser feliz, la última novela, donde la cuestión de me vas a decir si es cierto lo que estoy diciendo, de la identidad pasa sobre todo por la nacionalidad cubana del protagonista, pero también por la cuestión del racismo. Algo liga a Llámame Cassandra, y además Cassandra, nombre, que es la otra novela que mencionamos de Marcial, con la novela de Uri, acá hablando de los vasos comunicantes, ¿no? Bueno, y Cuba además también, porque Uri también habita en La Habana. Es la cuestión de la identidad trans también, ¿no? Rauli quiere ser Cassandra, así que primero te voy a preguntar por eso para después preguntarte por la nueva novela. Entonces, bueno, la pregunta también tiene que ver con esa decisión de escribir desde una identidad trans, esto para conectar también la charla, la cuestión de las identidades antes de ir a Cuba. Bueno, en mi caso no sé ni siquiera por qué de pronto este personaje se me volvió trans. Yo estaba haciendo una historia de un chico que se levanta y mira por la ventana mar de Sinfó. Y de pronto, claro, tenía este desafío de que acababa yo de impartir un curso de la Biblioteca Nacional sobre narrativa latinoamericana, y ahí, con un poco como un Quijote de enano, empecé
empecé a leer todas estas cosas que opina Vargallosa, Melantondera, Cafetier, Lezama, Ortiz, todo esto del eterno retorno, y todo eso se me mezcló como una juguera. Y entonces de pronto leí aquella frase de Vargallosa que habla de las modas temporales, espaciales y del nivel de realidad, y que él dice que la más difícil es el nivel de realidad. Y entonces yo empecé a escribir esta novela y de pronto dije, ¿por qué no hago una moda? No lo pensé, una novela que de esas que brotan así, bro. Y de pronto estaba yo sintiendo que este personaje era Casandra en otra época. ¿Por qué Casandra y no Aquiles o Polifemo? Quizás porque al ser Casandra podía pensar el futuro, mientras que si es Polifemo, aparte de tener un solo ojo, en otra época así Polifemo, sonaba un poco extraño. Y entonces por eso es Casandra. Y después, claro, al ser una mujer en la época de Priamo, de pronto al llegar a esta época me dio la idea que tendría algo femenino también. Y también es, uno, sobre todo si es cubano, siente que le debe muchísimo a las personas homosexuales y a las personas trans más. Porque, por ejemplo, yo cuando estaba pasando el ejército en Cuba, que estaba en una unidad que iba a partir hacia Angola, yo recuerdo que había un muchacho entre nosotros al que le decían la miliciana, porque era un poco femenina. Y esa miliciana un día decidió que no iba a ir a Angola. Que en Angola le importaba un carajo, ¿verdad? Que su abuela estaba enferma y que él iba a ir a Angola y su abuela iba a pasar. Y entonces los soldados le organizaron una especie de acto de repudio. Una especie, no un acto de repudio, que conllevaba tirarle lata, quitarle miliciana y golpearle. Y yo no participé. Pero tampoco hice nada para que eso no le pasara, ¿no? Me quedé así como medio como estupado. Mira, como sí me llamó la atención que fuera, no sabía si era un acto de valentía de él o de cobardía, decir no voy y pasar por la hortalía esa, o era un acto de valentía, de así. Y después con los años uno empieza a entender un poco las cosas y siempre esa deuda que uno le siente siendo cubano. Me parece que el tema de la homofobia para un escritor cubano, sobre todo en mi generación, es clave, seas tú homosexual, heterosexual o lo que sea, porque vimos mucha cuestión de abuso, de muchas cuestiones. Yo, la primera persona trans que vi en Cuba era una mujer que andaba con los labios pintados con pasta de... para la gente en Cuba era una loca, pero absoluta, más loca que las locas de la hospital psiquiátrica. Y se le ocurría que alguien podía ser trans. Claro, yo soy nacido en la década del 60, todavía no se había escrito Respuesta Sexual Humana, ese libro que le da un poco de idea de lo que es la sexualidad, pero sí. Y eso fue quizás lo que me llevó un poco a escribir este libro. Me Casandra, que tiene un contenido poético y que, como hablábamos allí, los personajes te van ganando y cuando te ganan. Tú puedes escribir sobre muchas cosas. Bueno, muchas gracias. La pregunta por la identidad nos llevó a la genealogía, también es interesante eso. Y bueno, a Diego le quería preguntar, porque El cielo visible es una novela muy original en cuanto al tratamiento del género novela. Es una novela que se cuestiona un montón de cosas en relación a los límites del género novela, pero al mismo tiempo está narrado como en una primera persona, podemos decir, en la que suponemos, esto lo estábamos charlando antes también, que el autor, hay un gran verosímil autobiográfico, podemos decir, ¿no? Y donde el protagonista emprende, esto cuento brevemente, un viaje de investigación sobre una escritora que se llama Mirta Marta Pasecki, ¿no? ¿Qué te llevó a entramar esta historia que rompe las reglas del género, pero además donde se entrama como lo autobiográfico, la genealogía personal y la búsqueda de una autora? Bueno, muchas gracias por venir, por la invitación. Yo venía trabajando en novelas anteriores, venía trabajando dos líneas que eran en algunas novelas más autobiográfico o la memoria familiar, si se quiere, y en otra más una cosa más de ficción llevada al límite, ¿no? Como una hiperficción, o una ficción expandida, exacerbada. Y me di cuenta, trabajando en las distintas novelas, que se me empezaban a mezclar los registros. Yo pensaba siempre, trataba ese material separándolo entre lo falso y lo real,
entre la ficción y lo verosímil y la verdad y la mentira, y me di cuenta que todo el tiempo se me mezclaban. Entonces cuando empecé a pensar en el cielo visible, me di cuenta que lo que tenía que hacer era anular, al menos en el proceso, todas esas categorías. Después será el lector quien a la hora de leer considere esas categorías, si le parezcan pertinentes o no, pero a la hora de escribirla no lo anulé, digamos. Y con respecto a la forma novela, yo no sé lo que es una novela todavía. Entonces, un título, perdón. Entonces no puedo tener la novela tampoco puede tener un discurso, una bajada de línea en ese sentido, de explicarle al lector que es una novela, o decirle, bueno, mira, esto es una novela, o esto es una novela rara, sino porque ni el propio autor tiene muy claro a qué se refiere hoy en día el concepto novela. Entonces, bueno, lo que fui trabajando fue lo que me interesa a mí es la multiplicidad de discursos, principalmente para la generación de confusión, que es como el estado que a mí me interesa siempre en una lectura. También en una escritura, pero sobre todo en una lectura. Yo necesito un lector que esté confundido, un lector que esté perdido en la novela. No le doy certezas al lector para que se ubique, para que esté cómodo, porque siento que muchas veces el lector, si está cómodo, es vago, ¿no? Si está cómodo, si todo le cierra, si la novela le está dando todo lo que el lector quiere y tal cual quiere, si le cierra los hilos sueltos, si le resuelve todas las incertidumbres, el lector se queda en una situación de pasividad que no me interesa a mí que tenga a la hora de leer la novela, que prefiero que sea completada por el lector. Por eso a veces no corrijo mucho, no edito mucho, porque me interesa también que la novela tenga imperfecciones o errores o cosas que quizá no las habría hecho así, y me gusta más que corregir un libro, corregir o retomar con la próxima novela. Ya, así sea la próxima novela no tenga nada que ver con esta, cuestiones que me quedaron pendientes de acá, formales o estéticas o ese tipo de búsqueda, retomarlas como la obra como un largo proceso de obra en progreso, digamos, y por eso es lo que la novela termina siendo una cosa rara, es una cosa rara. En Uruguay no saben cómo ubicarme, digo Uruguay porque lo desconozco, no saben cómo situarla, cómo mapear la novela en el presente y en la tradición de Uruguay, y a mí me resulta divino eso, me parece lindo y me da una libertad impresionante, porque también si te ponen con un alfiler en la cartelera y te dicen vos estás acá, ya después es difícil salirte de ahí. Muy interesante. De hecho, la respuesta de Diego me hace cambiar un poco el orden de las preguntas que tenía, porque como tocas el tema de lo formal, hay algo que estábamos hablando con Uri, ahora volviendo a Uri, algo que podemos llamar, no sé si es un estilo o una marca Uri Blair, en relación a la manera en que está escrita la novela, que es una acumulación de palabras. Él trabaja mucho con la acumulación de palabras, acumulación de sustantivos, como si no eligiera, es una teoría, no sé, vos me dirás, como si no eligiera una cosa para nombrar o para describir, sino que dijera todas las cosas que se pueden decir de eso. No sé si es eso o cómo leer esa manera que tenés o que tiene que ver con el personaje. Sí, yo creo que por un lado tiene que ver con el personaje, pero por el otro lado también hay creo que un estilo o algo que me interesa a la hora de escribir, ¿no? Que es el trabajo como más formal con el lenguaje, ¿no? Una exploración. Me parece que el español mexicano, de nuevo, porque es el que conozco, después luego voy a cada lugar de Latinoamérica y entiendo que tiene su propia plasticidad, pero el español mexicano me parece que es muy plástico. Y creo que sí hay una tradición en la novela mexicana que se trabaja con el lenguaje desde otro lugar, que parece que el lenguaje
el centro de la narración hasta cierto punto, ¿no? Entonces creo que en esos juegos también entra esta cosa un poco barroca, que me parece que Latinoamérica siempre ha sido muy barroca, y podemos aspirar a no ser barrocos, ¿no? Pero bueno, aspirar a no ser barrocos creo que es siempre aspirar al norte, ¿no? Y creo que mirar al sur o mirar un poco hacia adentro de nosotros tiene que ver con este barroquismo, ¿no? O sea, con cómo tú vas a una iglesia en términos de arquitectura en Latinoamérica, hay una iglesia en México, en Puebla, que está toda llena de hoja de oro, pero toda llena que es imposible que haya sido, ¿no? Entonces el barroco y el rococó quedan muy atrás, y me parece como muy interesante, ¿no? Esta forma de abalanzarse completamente a algo, de ser muy pasionales como latinoamericanos, que creo que muchas veces eso nos une, ¿no? Y esto, ¿cómo pasa a la escritura? Me parece que termina pues pasando un poco de esa manera, ¿no? Creo que en general hay una cosa como más rara que me pasa, que es que tengo como esta sensación que uno puede lograr cualquier cosa con el lenguaje, solamente tiene que encontrar como la clave, y la clave puede ser muy difícil, pero bueno, es una fantasía un poco rara que yo puedo hacer que cualquiera de ustedes haga lo que yo quiera, pero tengo que encontrar la clave para hacer eso, ¿no? Pero que quizás ahí esa clave pasaría, ¿no? por algo muy parecido al número, ¿no? Que fuera como muy perfecto, pero a la hora de utilizar el lenguaje en la literatura, quizás la exploración tiene que ver con otra cosa, ¿no? Con dejarlo todo ahí y a partir de eso trabajar como tanteando con el lenguaje, ¿no? O sea, en vez de que sea la historia la que te vaya guiando, es el lenguaje el que te va llevando, es una palabra que combina con otra palabra, que combina con otra palabra, y ahí, no sé, yo entro como en una especie de trance un poco extraño, porque además escribo con música, que es como que me va durando, ¿no? Entonces voy como surfeando, y esto me parece que es el resultado. Muy bueno, muy interesante. Vamos a La máquina de ser feliz, que tiene un argumento bastante inquietante y tiene un personaje, estábamos hablando con Marcial, el personaje no empático, ¿no? El personaje, porque es un adolescente Marcel, un adolescente que deviene asesino serial, no sé, estoy spoileando muy poquito, ¿no? Porque ya desde el principio, y lo cuenta con una naturalidad pasmosa, digamos, con una naturalidad, el próximo, cuando va planeando los asesinatos que va a ir cometiendo, pero además con un fin, con un objetivo que se va a plantear, que va a querer ser presidente. Es un personaje que ambiciona con la presidencia de su país, y en relación a eso también arma sus vínculos, incluso tiene un amor platónico que es Eva, y en cambio tiene una pareja más formal que es María Teresa, que es la hija rubia del secretario general del partido, con quien tiene un hijo. Todo esto inmerso en una crítica al régimen cubano, ¿no? No es un libro sencillo, sin embargo se lee como si se leyera un policial, un thriller también. ¿Cómo se engendra en tu cabeza esta historia? Algo estábamos hablando de los pacientes psiquiátricos, ¿no? En cuanto a que hay algo en relación a la moral del personaje también, ¿no? Se juega algo en relación a la moral o a la inmoralidad. Bueno, cuando yo era un muchacho, quizás es cuando los libros más lo influyen a uno. Leí dos libros que combinados crearon quizás mi manera de ver un poco el mundo. Uno es la biografía de Benvenuto Cellini, donde Benvenuto lo mismo hacía una obra de arte hoy que mañana apuñalaba a uno con una facilidad famosa, y él nunca se cuestionaba por qué apuñalaba a la gente. Decía, no, fulano me cayó mal porque un día andaba yo por las calles de Roma, de Florencia, y me pisó el pie, porque estaba en una fiesta y iba a hablar con Miguel Ángel, y el tipo metió la cuchareta lo antes que yo. Eso bastante para que Benvenuto, que era fanático a la puñalada rapera, esa que los españoles de la época de Cervantes escondían detrás de la capa, lo apuñalaban y después se escondiera, y el Papa, creo que eran los Borgia los que estaban de Papa Alejandro, porque los amaba y lo odiaba a la vez, mandar a buscar a Benvenuto para encerrarlo ahí en la prisión. Benvenuto era así, y también hizo todo aquello. Una vez él y Miguel Ángel organizaron
Coliseo, todo aún aquelarre de brujas, y eso querían ver si podían encontrarse con el espíritu de los gladiadores. O sea, vivía de una manera remate y a la vez no se cuestionaba a sí mismo qué era el mal, qué era el bien. Para él la virtud era ser un gran artista. Y ese libro renacentista me influyó bastante en ese tiempo, no seguir los pasos de todo el libro. Y otro es un libro clave para los jóvenes negros de mi época, que fue la biografía de Malcolm X. Yo nací en una época en que los negros esclavos. El primer personaje negro por el cual yo leí que era interesante es Magandal, el reino de este mundo de la tierra. Pero es un tipo blanco que está narrando cómo es este tipo negro. Mientras que la biografía de Malcolm X es Malcolm X que narra su historia, cómo devino de ser un criminal, porque era un criminal, a convertirse en un hombre, todo un líder por los derechos civiles de los negros. Hay incluso en la Catedral de los Negros un homenaje que yo le hago bellísimo a Malcolm X, porque él narra cómo lo atrapan a él en una farmacia, que él estaba completamente drogado y estaba bajo. Y la policía entra y él inteligentemente le dijo al policía que el policía le aventara un arma en la cintura. Y eso mismo lo puse yo en la Catedral de los Negros, cuando agarran al gringo, que es un personaje de esa novela, también dice que un arma en la cintura, porque yo le estaba haciendo un pequeñísimo homenaje a Malcolm X y su enorme libro, que todavía tengo nostalgia de joven soldado que era yo cuando leí ese libro, que usábamos una careta antigua y yo botaba la careta y metía el libro, que era un libro gordote así, en el estuche de la careta, y ahí cada rato me ponía a leer el libro. Y esos son libros que preceden incluso al hecho de querer yo ser escritor, marcan mucho a La máquina de ser feliz, de este joven cínico que se considera a sí mismo. Creo que hay una parte en la novela que dice: oye, esto que yo hago, si estuviéramos en el Renacimiento, fuera de lo más normal, me cae mal un individuo y lo saco del medio. Nadie se extrañaría mucho de este asunto. Y entonces él, quizás para justificar su accionar, dice que es un desfasado de época. Él tenía que haber nacido en el Renacimiento, donde sacar a otro individuo del medio, nadie decía: fulano es un criminal, y así. Entonces, esto es como toda novela que es un poco paródica, porque sobre todo yo la haciendo es sobre todo una parodia, incluso una parodia. El riesgo de los libros que son parodias, que el mismo cae en su trampa y empieza a ser tomado en serio, ¿no? Porque es hasta una parodia un poco del realismo mágico, todo esto de los fantasmas se le aparecen, pero en realidad no tiene nada que decir. Me recuerda mucho los fantasmas de esas películas de Hollywood que son fantasmas bastante bobalicones, ¿no? Y entonces tienen todo esto y quizás tiene mucho de caricaturizar todo el intento cubano, de tantos escritores cubanos, que por eso hemos fracasado y hemos caído en el pantano de la nada, de crear la famosa novela de la revolución. Tú te encuentras eso me lo dijo un agente liberal en Alemania. Si te encuentras con un argentino, el 90% quiere hacer la novela del proceso, de la dictadura. Por eso y el 99% de los cubanos quieren hacer la novela de la revolución. Es la supernovela que narre todo el proceso. Y cosa que es imposible, porque de nuestra historia hay nosotros. Y así. Entonces la novela tiene toda esta maquinaria del juego, tiene mucho de juego. Y quizás por eso los asesinatos son como asesinatos, pero no son tampoco crueles. Interesante. México, Cuba, que en la novela hay mucho en relación al ser uruguayo, ¿no? El ser uruguayo, ser de una ciudad, bueno, ser de Nuevo París, si querés explicar un poco lo de Nuevo París, ser latinoamericano, hay algo también sobre el ser latinoamericano, en tanto también armar una genealogía, porque sale mucho el tema de la genealogía hoy, y ser escritor, incluso en relación al ser escritor hay toda una serie de reflexiones sobre lo que implica el escritor en la maquinaria de la producción del libro. Bueno, hay como también, es un libro como muy crítico, ¿no? Y en eso creo que
la pregunta también tiene que ver con qué recepción está teniendo en Uruguay y bueno, cuál es la idea tuya de representar todas estas múltiples identidades. Bueno, yo tengo un gran problema con la identidad y es un tema que tengo en la cabeza desde hace tiempo, y cuando me agarró el proceso del cielo era un tema que yo tenía en la cabeza muy presente, porque aparte había empezado a viajar. Y cuando viajás, tu identidad está puesta en juego en otras canchas, digamos, quedando en términos deportivos, en otras canchas que no conoces, que tienen otras reglas. Y eso, en lugar de... No siempre hay una idea de que eso te fortalece tu identidad, se te vuelve, en mi caso sería volver más uruguayo que nunca. Y no, en realidad lo que hizo fue mostrarme cosas que uno daba por seguro y también en relación a la literatura y al mercado en relación a la literatura, porque ahora venía pensando que con respecto a la identidad, el mercado que ya copó todo a nivel literario, hace un juego bastante cínico y un poco histérico con respecto a la identidad, que por un lado te la destruye, porque, o al menos destruye las disidencias, ¿no? Hay que ser de determinada manera, no solo a nivel de nacionalidades, ¿no? Sino a nivel de otro tipo de identidades, de minorías o de particularidades que pueda tener una persona. Pero a la vez, cuando el mercado le encuentra yeito, hace con esa identidad, que es una cosa extremadamente imposible de atrapar y compleja y rara, el mercado logra hacer una cosa, una versión como reducida, acotada, y esto es la identidad, ¿no? Entonces, ser latinoamericano es esto, ser mujer es esto, ser, ¿no? Y el mercado en eso es muy hábil. Y nosotros como autores estamos jugando con esas reglas, que es una regla que no nos ponemos nosotros, que muchas veces viene de afuera, que muchas veces contamina también al lector, que muchas veces contamina a las propias publicaciones, a la propia recepción de una obra, y eso también te pone a prueba tu identidad, también tu identidad como autor, pensando en la identidad también a la hora de escribir. ¿Cómo escribe vos? ¿No? Eso también me parece que es parte de la identidad. Y entonces, bueno, con toda esa maraña yo me pongo a pensar en la identidad y me doy cuenta que, por ejemplo, yo estoy bastante enojado con determinadas cosas con respecto al ser uruguayo, pero la novela es extremadamente uruguaya. Entonces, bueno, en ese doble juego a mí me gusta, me parece, esa ida y vuelta me gusta. Y tiene que ver con esto que decía hace un rato, que en realidad, capaz que con lo que estoy enojado no es con ser uruguayo o con ser latinoamericano, sino con ese cliché con ese deber ser que hay con respecto a esa identidad. Yo le digo, cada vez que vengo a Buenos Aires me pasa lo mismo. Qué humildes son los uruguayos. Mentira. ¿Viste? O qué modestos que son los uruguayos. O qué buena gente que son los uruguayos. Por eso le digo, no, hay un porcentaje de buena gente similar al de cualquier otro lugar del mundo probablemente, pero a nosotros es increíble porque a nosotros ese verso, esa categorización nos influyó también negativamente, ¿no? Porque muchas veces no nos damos cuenta asumimos eso como real y nos cuesta también a la hora de pensar una sociedad, al menos en lo que es la uruguaya, una sociedad mejor. Por ejemplo, hay un dicho, una frase así marcada con respecto a la uruguayés, que es: los uruguayos no somos racistas, ¿no? Y eso, por ejemplo, nos ha impedido solucionar problemas graves de racismo que hay en Uruguay. ¿Por qué? Porque a nadie que esté diseñando las políticas públicas se le ocurre que eso sea un problema. Sí, no, si los uruguayos no somos racistas, ¿no? Si eso es un problema que pasa en otros lados, acá en Uruguay convivimos todos, somos... Y no, el problema del racismo es importante. Ahora en los últimos, por ejemplo, el fenómeno de la migración dominicana, venezolana, cubana, en Uruguay se dio unos años más tarde que en Argentina. Se dio hace 5 o 6 años. Y realmente la sociedad uruguaya todavía no lo ha procesado de una buena manera.
Y eso tiene que ver con todo este verso, con respecto a la identidad, nosotros no, eso es una máscara que nos impide ver el problema. Ver que hay, y que la identidad es una cosa compleja, imposible de definir, líquida, tomando en cuenta ahí un concepto que en los últimos años estuvo de moda. Es raro definir. Y lo mismo con la identidad relacionada a la literatura. Y yo que ahora vivo en Francia, desde hace un tiempo, ser escritor latinoamericano en Europa es un tema. Estás todo el tiempo enfrentando otras situaciones que pensás que no tendrías que enfrentarte y que las contás y capaz que hay gente que no lo cree, pero hay gente que, por ejemplo, no puede entender que vos no escribas sobre sos latinoamericano, ¿por qué no estás escribiendo sobre selva, narcotraficantes y dictadores? ¿Qué tipo de escritor latinoamericano sos? Y eso sucede hoy en día, y en Madrid, en Barcelona, en París, y nos ha pasado. Y entonces, bueno, hay una cuestión de la identidad que todavía hay que seguir peleando o discutiendo, problematizando, también creo yo desde la propia literatura. En relación al tema de la identidad, en el caso de Uri, voy a hacer la última pregunta porque después la idea es que los autores lean un fragmentito de los libros que me parece que es lo lindo. La identidad, bueno, la cuestión de la identidad ya está en el título y tiene que ver con la identidad de género, con la identidad sexual, con el hecho de que Mónica sea puta también, ¿no? Hay algo en relación a la identidad y al trabajo. Y también, bueno, esta cosa de que era Leandro y decide de alguna manera ser Mónica. Bueno, ¿esto vos lo pensaste en términos identitarios? Bueno, creo que la forma de construir identidad o quizás subjetividad, que puede ser como una forma evolucionada de pensar la identidad, es un poco extraña porque se da, creo, me parece, como se juega en una cuestión un poco doble, que es como la relación entre el cuerpo y el lenguaje, ¿no? O sea, como cómo atraviesa este cuerpo dado por la naturaleza a la persona, por una sociedad y cuál es el lenguaje que tiene, digamos, o las herramientas del lenguaje que tiene, incluso narrativas, para integrar este cuerpo a la sociedad, ¿no? Y me parece que ahí es donde todo el rato se está jugando la identidad, ¿no? O sea, no está separada del cuerpo, y muchas veces el cuerpo es algo que digamos, pues yo ahora lo decía un poco, como te lo achacan ellos a ti, ¿no? Y me parece que esto es lo que es extraño, porque de repente te lo tienes que comprar, ¿no? Sí, claro, en el caso de Cassandra, claro, ahora, bueno, soy una mujer, ¿no?, que tiene esta corporalidad, entonces pues eres una mujer trans, te miran raro, entonces, claro, de repente tú tienes que encontrar una narrativa para darle a estas personas y poder como atravesar entre ellos, ¿no? Y lo mismo pasa con ser puta, ¿no? O sea, probablemente no quieres que eso sea lo que te subjetive o el rasgo identitario que te marque ante los demás, pero ante la mirada de los demás, de repente es como eres puta. Entonces, claro, pues ¿qué hemos hecho muchas minorías? Digamos, reapropiarnos del injurio, o sea, de la injuria, o tomarlo como por mano propia y empezar a jugar desde ahí, ¿no? Porque entonces soy puta, claro, entonces ya soy puta, pero soy puta todo el tiempo, y entonces puteo, o soy maricón, y entonces voy a utilizar el ser maricón, y te voy a quitar a ti, sociedad, como la herramienta para machacarme, para molestarme, ¿no? Y creo que es algo muy interesante, porque es una cosa que hemos tenido que hacer, que no viene de dentro, sino que tiene que ver con la relación de nuestro cuerpo, con las narrativas que otros han impuesto sobre estos cuerpos, ¿no? Y ahí sucede una cosa interesante, que es hasta dónde la subjetividad es una cosa que uno, o la identidad que uno construye, y hasta dónde es que otro la construye por ti, ¿no? Entonces creo que digamos, se vuelve una cuestión un poco indivisible, ¿no? Y me parece que en la medida en que sepamos ampliar las nociones de cuerpo y las narrativas alrededor del lenguaje, podremos ampliar la sensación de existir con una subjetividad otra
que no sea esta tan sencilla que te han regalado, ¿no? O sea, a mí me dicen, bueno, entonces es una novela LGBTQ, es como, wow, otra cosa, ahora le hacen a la novela lo mismo que nos hicieron a nosotros, o sea, como enjaularla, no, tú vas allá y dices como, bueno, pues está bien, ¿qué voy a hacer? O sea, no puede, o sea, como vuelves a sentir un poco como esa, pues, sí, pues esa fobia hacia tu persona, o sea, que ya ni siquiera es como una fobia, es como, bueno, ustedes van allá y lo sientes también con el libro, entonces luego te preguntas, ¿qué es lo que te pasa? Pues entonces soy un escritor, ¿qué es esto? O sea, es muy extraño, ¿no? Entonces creo que muchas veces estamos un poco perdidos incluso para construir esa identidad, porque lo que nosotros queremos ser no es lo que nos dan y tenemos que atravesar para allá. Es un poco una cosa que creo que la pienso desde ese lugar, ¿no? Bueno, profundo. Y a Marcial en ese sentido le quería preguntar en relación a esto, que también se plantea la idea del presidente negro en Cuba, ¿no? Porque también hay Obama, bueno, hablaste de Malcolm X, pero el libro es hasta la presidencia de Obama, ¿no? Donde Estados Unidos elige un presidente negro, y entonces ¿qué pasa en Cuba y cómo lo pensás en relación a eso, en relación a este libro, ¿no? Del personaje que quiere ser presidente? Sí, es lo que él hablaba Cuba es un país que siempre ha estado roto por esa cuestión del racismo. Es un país cuando uno llega, por ejemplo, a este país, a Argentina, que tiene también, por supuesto, racismo, siente que es mucho más sutil que el que hay en Cuba, y sobre todo en la Cuba en mi época. Supongo que ahora, hace 10 años, no voy a Cuba, es más cubano que yo. Vamos allá. No sé cómo estarán las cosas, pero en mi tiempo, yo recuerdo una entrevista que me hicieron, creo que en Clarín, que me acuerdo siempre de eso, como la profesora, sin saber cómo éramos, decía, yo soy tan fea como tan franca. Yo solo le pido a ustedes que me dejen dar la clase. Y nos miraba a mí, a los otros negros ahí del aula, eso era en séptimo grado, y nosotros éramos malos per se. Habíamos nacido mal y no teníamos arreglo. Teníamos que dejarla que le diera la clase para que los chicos blancos pudieran aprender. Nuestra única función en la aula era no destruir el aula. Entonces era muy fuerte esa cuestión de racismo en Cuba, que supongo que haya mejorado, ¿no? Y también está todo esto, son muchas cosas, quizá hay poco tiempo para hablar de tantas cuestiones tan complejas como el hecho de un presidente negro, ¿no? La cosa está país meritocrático como era la Cuba de los años 80, donde la única posibilidad de escalar era subir, ser ambicioso, es lo que la novela tiene también por si uno lee entre líneas como una especie de guiño al rojo y al negro y a la novela de Balzac, el personaje habla continuamente, es como sobre todo, es un juego literario. Yo siempre he creído, aún en la novela, en las cosas que he escrito, que aparentemente son más realistas, que son sobre todo, están escritas como teniendo como material a la literatura. Por ejemplo, a veces me dicen, pero por ejemplo, la Catedral del Mundo no es realista para nada. Todo ese sinfo es un sinfo mágico, sinfo no es así en realidad. Y en esta novela son tanto como llámeme Cassandra, y es como si yo supiera que me queda poco en este mundo, entonces vivo haciendo homenaje. En la máquina de hacer una novela que se podría llamar un homenaje, porque todo es homenaje a las lecturas que yo tuve, a los libros que leí, a estos autores, y la novela está llena de guiños que a mí mismo, si la leo, digo, hay una piña acá, y lo encuentro, porque es una novela muy de perifrasia. Y entonces, eso sí, tiene toda esa cosa de juego literario. Me gusta mucho escribir literatura a partir de la propia literatura, y en esta novela este personaje es sobre todo un lector. Yo siempre, cuando empecé a hablar del libro, uno va agarrando un discurso. Cuando empieza a hablar de un libro, hasta que empieza el libro a hablar de otro, yo siempre decía que este libro es el libro que escribió un lector, o
porque Marcel es un lector y el otro que es un escritor, que es el hermano, pues tuvo que leer el libro que escribió. O sea que es como una especie de inversión. Hay que ver qué cosa es un escritor y qué es un lector si no viene siendo lo mismo. Qué interesante ver a Marcel como lector. Sí, no hay que pensar si el lector qué es lo que está asesinando. Sí, sobre todo es un mal lector. Mal lector. Por ejemplo, Pirro, que era un lector de Aquiles, él quería emular con Aquiles cuando asaltó Italia y fundó la Magna Grecia. Él se sintió Aquiles. En esa época la mayoría de los reyes querían ser Aquiles. Y Pirro atacó a Italia creyéndose que era Aquiles, ¿no? Y este es un lector que ha leído de sus libros y entonces a Maquiavelo se le pegó en la casa. Qué bueno escuchar a los autores también porque suman un montón a la lectura que uno puede hacer del libro, ¿no? Otras capas más profundas. Nos queda poquito tiempo, con lo cual les voy a pedir que lean un fragmento. Me quedan preguntas, me quedan varias, pero siempre pasa eso, inevitable. Sería lindísimo tener una hora más para hacer las otras preguntas. Hay algo que, hablando de escrituras, quiero nombrar, que dice Diego, que critica esta idea del escribir bien, que lo acaba de decir también en relación a no editar el propio texto, la defensa de la suciedad en la escritura. Eso me pareció súper interesante, planteado en el libro. No sé si podés dar algún ejemplo leyendo algo o el fragmento que vos quieras leer de... Voy a ver si lo encuentro. Pero sí, puede ser. O lo que quieras. Bueno, sí. Voy a leer un poquito acá. Ojeo el manuscrito de mi amigo. Una sigla se repite. Sale una flecha desde una frase subrayada, un párrafo o incluso 2 páginas enteras. FDT. Le doy vueltas hasta que le termino preguntando. Fuera de tono. En un primer momento tengo un impulso de creer que, a lo mejor, marcar que algo está fuera de tono con respecto al resto del libro puede ser una indicación pertinente. Pero cuando lo pienso un segundo, saliéndome de mis esquemas, y cuando me dice que lo que sugieren ante esas partes FDT es borrarlas o reescribirlas para que encajen con el resto, me doy cuenta de que es lo mismo que me genera rechazo. De nuevo las mismas preguntas. ¿Por qué asumimos que una obra de arte está bien si tiene unidad de tono? ¿Por qué damos por sentado que eso es lo que la gente quiere leer? ¿Qué es lo que va a vender? Que artísticamente es más potente una obra con un mismo tono inalterable que una con saltos, variaciones y hasta contradicciones. Quizás haya 1000 ejemplos de obras que respetaron este tipo de reglas o de manual de la buena escritura y que son grandes libros. Pero también es muy probable que haya una cantidad enorme, incluso mayor que la primera, de libros que, respetando esas reglas, mataron al poco vivo que podrían tener y terminaron como libros muertos, olvidables. Le comento a un amigo editor las cosas en las que estoy pensando y me responde que es un disparate, que la literatura necesita editores. Yo nunca dije eso, es más, siempre he defendido la tarea del editor hasta llegué a cumplirla por 10 años. El problema es que tal vez hay que empezar a pensar en que el proceso de edición y de autoedición, ya que a veces el proceso de limpieza se da en simultáneo con la escritura, debería cambiar o al menos empezar a cuestionarse. Hubo, hay y habrá siempre editoriales que trabajen de esa forma sus libros. Hubo, hay y habrá escritores que defiendan y se sientan cómodos con esa forma de trabajar. Pero quizás sea hora de pensar en una diversidad real, no en una purlagalería donde convivan las distintas formas de concebir el acto de escribir, la obra de arte, el proceso de edición y más allá, la distribución, la difusión, la crítica, la investigación. Mi amigo editor no entendió mal mi comentario, al contrario. Y yo digo que no puede ser que esa sea la única forma de editar, de trabajar en material escrito, pero es la única que ese amigo editor concibe y acepta. Seguramente va a pensar que estoy atacando su trabajo y de alguna forma planteando que no debería existir la figura del editor. Del mismo modo que más que un escritor al leer esto podría pensar que estoy en contra de la propia literatura. Un escritor, un lector académico, crítico, que quien quiera comodidad, conservación de lo que ya existe, continuidad, tradición, respeto y limpieza lo pueda encontrar o ejercer a su gusto, pero que no sea la única forma de hacer e interactuar con el arte. Es tan difícil darse cuenta de las cosas que reproducimos. Tantas veces nos embanderamos con ideas que con nuestros actos todo el tiempo contradecimos. Está tan bueno que eso nos baje siempre del pedestal, pero que a la vez nos permita bajar un escalón para subir 2 o 3 o 1000 más. Muy lindo. Como la segunda parte de la novela de Diego, donde hay cartas y manuscritos de una autora que el narrador busca que
Marcelli, que también es como, hay algo de thriller también en el libro, en la búsqueda y en el viaje que emprende el narrador, que no tiene que ver con la primera parte que es como más reflexiva, ¿no? En relación, es casi una clase de literatura, digo, yo me anoté un montón de cosas para después reflexionar y decir sobre todo también sobre la figura del escritor. Marcial. A Fifo no le gustaba que ningún otro gerifalte intimara con nosotros. Éramos un grupo casi secreto. Pero a ese viaje en yate asistió Guayalín, el pintor ecuatoriano, con su ropa tan blanca y cuidada como la que usaba el autor de 100 años de tristezas, cuando fue a Cienfuegos hace ya 13 años. Cuando estábamos a varias millas náuticas de la costa, el Fifo volvió a preguntarme una cuestión de números enrevesados. Marcelito, ¿cuánto es 46,5 horas menos 85? 16,081, respondí sin dudarlo, y el Fifo me miró sonriente. Se estaba luciendo ante Guayalín, el pintor. Yo era su ubre blanca matemática. Ubre blanca fue una vaca muy famosa en Cuba. Nidia, que había bebido demasiado Chivas Regal, empezó a cantar en inglés Hotel California, y todos miramos a los Fifos, temiendo que le diera una rabieta y la cogiera con todos nosotros, y el camarero se llevara las langostas y las cervezas que bebíamos a pleno. Pero él sonrió y le pidió que cantara más alto, y Nidia se entonó y cantó Stairway to Heaven, y varios de nosotros le hicimos coro, y luego yo canté en ruso una de las canciones que me había enseñado Nadia, y volví a verla desnuda de la cama, mirándome con esos hermosos ojos de gata matemática, mientras el padre afuera de la dacha tocaba el acordeón y cantaba con voz capaz de asustar a un oso. Eso sí no le gustó al Fifo. Estaba en una etapa en que odiaba todo lo que oliera a ruso. Gorbachov lo traía a mal traer. Hizo un gesto para que yo cerrara el pico y nos miró a todos los integrantes de la BJA sentados en la cubierta del yate con algo de resentimiento. Llevábamos 9 meses y aún no habíamos parido una idea que le sirviera. Vallamidín empezó a hablar de su fundación y de los traidores que le daban la espalda a Cuba cuando más lo necesitaba. Por suerte, teníamos un arma secreta y era Nidia, que levantó su impertinente naricilla y dijo con voz cantarina: es a la muela visca ecuatoriana. El Fifo volvió a reír y todos reímos y tomamos y tornamos a la cerveza y a la langosta, y luego el médico personal del Fifo se sentó a mi lado y me rogó que nunca más en mi sueño cantara de nuevo en ruso, que cantara en holandés o chino, japonés o malayo si quisiera, pero no en ruso, que a su paciente le daba urticaria y se ponía muy tenso y solo el mar lo relajaba un poco. A mí también el mar me calma, pensé. Este es el inicio igual de la novela. Buenas, ya llegué, ya arribé, ya estoy aquí. En mi esquina me conocen como la metrera, la agujita, la glorietera, la encueramachos. A mí me gusta más la vendenoches, pero aquí la vocación de servicio es la que cuenta y al cliente lo que pida. Yo soy la lotería, la que prefiera. Es más, soy Nené, la chachi, la talonera, la tiche, Mónica Guaso Cano Martínez. Hoy vengo sola, pero normalmente traigo coro. A todas juntas nos dicen las sin voz, las sin techo, las sin rostro, pero yo prefiero las sin miedo. Las pajaritas que aprendimos a volar cogiendo en hoteles de paso. Vengo a enseñarles el barrio donde viven los flecos de las chamarras pecanas, las escamas de unas víboras que no muerden, pero como pican. Parafraseando a la Susie Shock, bienvenidas sean ustedes al show de los monstruos. Welcome to el teatro de la putería, diría mi comadre Rosy. Pásenle a lo barrido y hagamos esto facilito. Ustedes van a hacer como que me tienen enfrente y yo voy a hacer como que les cuento mi vida. Imagínense que estamos en su bar de confianza, el mío es el de Víctor. Él nos mira entrar y pone la de la cita de Gali Galeano. Es más, busquen la canción y pónganle play. Prefiero hablar con música de fondo porque así se me acomodan los sentidos. Mírenme aquí sentada frente a ustedes, con mi ropita pegadita y mis tacones altos, con mi olor a mezcle, pachuli y rosas, con mis uñas largas de acrílico macizo. Hoy las traigo pintadas de amarillo, mañana quién sabe. De cuerpo soy más bien fibrosa, de curva ancha, de mano pesada, de tetas hormonadas. De color soy prieta, mexicana por donde le busquen y a mucha pinche honra. Tengo la nariz ancha y el corazón grandote.
aquí donde yo vivo hay que ser de piel gruesa y lágrima difícil. Y además de tener el corazón escarchado y el humor ácido, se necesita tener la mirada aguantona y el carácter fuerte. Soy de cartera pequeña, de chamorro marcado y poco friolenta. La cuerpa me la tallaron las esquinas, a mí solo me quedó moldearla, masajearla con cremita, embellecerla con su blush y terminarla con un perfume que deje estela y marque territorio. La voz la tuve que dejar que se aflautara con la hormona, pero sobre todo hacerle arreglitos a punta de prácticas en el espejo, de pedir cigarros y comprar alcohol allá en Tijuana. La gente cree que es la hormona la que te cambia la voz, no es cierto, nunca te cambia tanto como quisiéramos. La voz es un trabajo cansado y de todos los días. La inyección hace su chamba. Yo luego siento la cosquilla en el estómago cuando la aguja me acaricia. Me encanta sentir cómo la cuerpa se me amilana, cómo la piel se vuelve suave y el pelo y las uñas agarran fuerza. Las hormonas que usamos las mujeres trans son los anticonceptivos que usan las mujeres cis. Qué ironía, ¿no? Y para colmo hemos tenido que dejar los bloqueadores de testosterona porque cada vez más son más los clientes que nos buscan para sentir el rigor. A esos hombres les decimos gallinas brinconas, pero mejor no lo repitan. Ya saben cómo se ponen cuando se complejo. Yo tardé muchos años en dejarme de odiar mi cuerpo pituda, por eso no es casualidad que ande cada vez más metida en lo político. Quiero enseñarles a las más chicas a querer su cuerpo para que no les queden las cicatrices que tenemos las más viejas. Diría una amiga que me presentó a Pedrito Lemebel: hay tantas comadres que van a nacer con una alita rota, que lo mejor es ir abriendo la academia para enseñarlas a volar. ¿Cuál me voy a comprar o compren los tres? Bueno, muchísimas gracias, Uri, Marcial, Diego. La verdad que además fueron muy generosos en sus respuestas. Creo que fue una especie de clase magistral, ¿no? Como que aprendimos un montón de cosas, como también se aprende leyendo estos libros que hablan de literatura, además, ¿no? Que es algo que tiene que ver mucho con la identidad de los escritores, básicamente. Así que bueno, muchísimas gracias por su generosidad, por hermosas lecturas. Bueno, gracias a todos ustedes por venir otra vez, Jorgelina, Ana, por estar acá también. Creo que ya estamos sobre el horario, nos van a echar, así que lamentablemente no vamos a poder seguir charlando. Muchísimas gracias.